La ira del amor divino. ¿Cómo es esto? ¿Será que Dios puede también enojarse, tener ira, tiene el derecho de airarse? Y si se aira Dios, entonces ya está en un comportamiento humano. ¿Es divino el tema de enojarse? Bueno, este será uno de los puntos que veremos en la lección de escuela sabática correspondiente a esta semana. Por supuesto, notaremos también que esta tiene una gran relación con la misericordia y el amor de nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Comencemos. Un saludo fraterno, mis hermanos. El Señor nuestro bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Ananías Mamani de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y para mí es de gran dicha y bendición poder compartir este comentario de la lección de escuela sabática. Vamos a orar y conversar con nuestro Dios. Guíanos, Padre amado, Dios bueno, en el estudio que hemos de tener de tu palabra. Háblanos, Señor, y enséñanos cada día a depender más de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la ira del Señor. Ese será el tema que veremos esta semana. ¿Cómo es esto? La ira del Señor Dios nuestro. ¿Él puede airarse? Bueno, encontremos alguna historia que podemos nosotros tal vez relacionar el asunto. Cuando el pueblo de Dios fue llamado para hacer luz a las naciones y este pueblo se dio contrario al ideal del cual fue llamado, ¿cómo creen ustedes que haya sido la reacción del Señor al ver un pueblo que vez tras vez recibió la bendición del Señor, pero no fue en ese camino? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, la historia nos menciona que este pueblo cayó en manos de los enemigos. Manifestación de la ira del Señor. Pero entonces, ¿Dios es un Dios que es vengativo? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a empezar a mirar algunos detalles de nuestra lección para poder salir en avance en relación a este punto. Y veamos la primera de ellas, que tiene que ver con la aflicción por el mal, afligido por el mal. El pecado y el mal despiertan la ira del Señor. Dios ama la justicia y odia el mal. No es parte de la naturaleza divina lo que es el mal y el pecado. El pueblo se rebela con nuestro Dios, hace lo malo ante los ojos del Señor, y entonces esta maldad que el pueblo realiza, llevando a los hijos en sacrificio para los dioses paganos. Este pueblo que vemos esa dinámica vez tras vez. Dios levantó jueces, Dios levantó reyes, sacerdotes, profetas. Dios levantó a hombres del Señor para que el pueblo camine en la buena senda. Mas el pueblo se aleja vez tras vez. Y hay una dinámica, un círculo, porque el Señor amonesta al pueblo, levanta jueces, levanta varones del Señor. El pueblo se vuelve a Cristo Jesús, se vuelve hacia Dios. Pero cuando éste muere, entonces el pueblo también cae en idolatría, en abominación, en paganismo. El pueblo clama al Señor, Dios envía un libertador y los vuelve a llevar en el camino del Señor. Este muere y esa misma dinámica vez tras vez encontramos en la palabra de nuestro Dios. Llega un momento donde en base a todo este proceso pues se manifiesta lo que es la ira del Señor. Es decir, por amor a su pueblo, entonces, porque los ama, está en contra del mal y del pecado. Entonces, quiere erradicar ese mal y pecado. Y como consecuencia, todo aquello que se sujeta al pecado y al mal, pues también son arrastrados juntamente con las consecuencias de eliminar el mal y el pecado.
El pueblo recibió reiteradas veces la bendición del Señor. De hecho, si leemos el Salmo capítulo 78, encontramos en el verso 13 la manifestación del Señor. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Verso 16, sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Mismo capítulo, verso 23, mandó a las nubes de arriba e hizo llover sobre ellos maná, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos, movió el viento solano en el cielo y trajo con su poder al viento del sur. A la vez les hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan, los hizo caer en medio del campamento, comieron y se saciaron. Mira, qué cosa fascinante, y podría seguir leyendo más textos de este Salmo 78. Pero encontramos aquí Dios dándole siempre abrigo, cuidado, refugio, alimento, protección, su bendición. ¿Y cómo pagaba el pueblo? Alejándose en cosas paganas, idólatras, abominables. Y por supuesto, pues la ira del Señor, ¿verdad?, manifestándose. De tal modo que la ira es la respuesta del Señor aprobada del amor contra el mal. ¿Usted nunca se ha irado? ¿Usted nunca se ha enojado? Y si lo hizo, ¿en qué circunstancias? Le pregunto, ¿cómo se sentiría usted cuando vemos a otras personas que hacen maltrato sobre los animales? Pongamos un ejemplo. Un cachorro sujetado por el cuello con un lazo y amarrado a tal punto de que casi le está ahogando para que no pueda aullar. Y por otro lado, otra persona agarrando un mazo, agarrando un palo, una madera y lastimando al pobre animalito, queriendo aullar, pero por el apretón que le está dando a su cuello, le es difícil. ¿No se airaría por esto? Aquella madre que agarra a sus hijos, toma a sus hijos y empieza a golpearlos, no a disciplinarlos, sino a golpearlos, generar violencia, y lo hace en la calle, y usted pasa por allí, ¿cómo se sentiría? ¿Hay una ira, un enojo como tal? Yo siento que también tenemos nosotros eso, no nos gusta el mal, no nos gusta queremos erradicar este asunto. De la misma manera el Señor también tiene esta ira, ¿verdad? Y es esa manifestación del amor del Señor contra el mal. Bueno, veamos otros detalles más. El libro de Jonás relata la historia cuando el Señor llama a este varón del Señor para que vaya y predique a Nínive, una ciudad con miles de habitantes que necesitaban solo un mensaje de reprensión para volverse al Señor. Ahora Jonás sabe que Dios es un Dios misericordioso, un Dios bueno, tardo para airarse, y sabe que si este pueblo se arrepiente, Dios los iba a perdonar. Jonás no quería esto. Jonás no quería esto. Ahora, Jonás reconoce un detalle, dice: Señor, tú eres tardo para la ira. Y es cierto, Dios es misericordioso y hasta retrasa muchas veces, una y otra vez, su ira por amor a sus hijos, pero llega un momento donde tiene que venir el juicio. Mis hermanos, Jonás, qué hombre, realmente, ¿verdad? Qué predicación poderosa, qué predicación. Pero una predicación como para decir: Nínive en 40 días será destruido. Y bueno, el Señor trabajó en los corazones, porque también hubo apertura en el corazón de los hijos ninivitas, y se volvieron al Señor, hasta el mismo monarca mismo. Ahora, ¿por qué traigo este detalle? Porque dos actitudes se mencionan aquí de Jonás. Primero, Jonás no quería que Dios les mostrara misericordia. No quería Jonás esto. Número uno. Número dos, sabía que el Señor suspendería el juicio contra Nínive si ellos se arrepentían. Y eso no quería Jonás. ¿Cuántas veces nosotros caemos tal vez en este mismo detalle en nuestro vivir diario? Tengamos mucho cuidado, sumo cuidado en esta causa. Que el Señor pueda guiarnos, pueda bendecirnos y pueda ponernos a nosotros un espíritu recto, un espíritu de amor, de misericordia también con nuestro prójimo.
En este punto encontramos que el Señor nos invita a que mostremos misericordia, sacrificio, abnegación por nuestro prójimo y mostremos una actitud como debe ser digno como hijos de nuestro Dios. Seguidamente vemos entonces indignación justa. ¿A qué se refiere esto? En la palabra de nuestro Dios encontramos muchas veces al Señor indignándose por causa de situaciones diferentes y episodios que pasó mientras estaba en este mundo, o veía en historias diferentes de personas en diferentes ciudades de lo que ocurría. Y vemos esa indignación, ¿verdad? De decir, esto no está bien. Por ejemplo, pongo el caso de el detalle cuando el pueblo de los discípulos decían en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 13, y encontramos allí que se indigna cuando los discípulos no quieren que los niños se acerquen al maestro. Y entonces el Señor se indigna y dice, dejad venir a mí a los niños y no se los impidáis. De tales es el reino de los cielos. Entonces vemos aquí una indignación justa del Señor. Déjenlos, ¿por qué los impiden venir hacia mí? Otro episodio encontramos en el libro de Mateo capítulo 21 verso 13. Este episodio es cuando sabemos nosotros que el templo era un lugar de servicios religiosos, un lugar para limpiar los pecados, ¿verdad? De las personas que traían un cordero, un lugar de encuentro con el Señor, siempre en un marco espiritual. Mas cuando el Señor llegó hacia el templo, encontró que se estaban vendiendo, se estaban haciendo negocios, como un mercado, como una plaza de negocios. Y entonces había gente que era personas que se aprovechaban de gente piadosa, y llamó el Señor cueva de ladrones. Se indignó porque era una indignación justa. ¿Cómo es esto? ¿Por qué hacen esto? Mi casa no es casa para poder hacer ese tipo de mercaderes, ese tipo de mercadeo, no. Mi casa no es cueva de ladrones, es casa de adoración. Entonces encontramos aquí esta indignación, ¿verdad? Podemos ver otro episodio también cuando en otra ocasión los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el día del Señor, y le preguntó Jesús a estos fariseos, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer el mal? Y ellos como que no respondieron. Y eso de no responder, como que dio respuesta a que, Y entonces el Señor dijo, es lícito hacer el bien en días del sábado, puesto que el mismo Señor, porque el Hijo del Hombre es mayor que el sábado. Qué increíble, hermanos. Las indignaciones justas del Señor, ¿verdad? Encontramos este episodio y, por supuesto, parte de la indignación tal vez también está en airarse, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Ese corazón duro. Hermanos, que el Señor pueda ayudarnos a poder mirar las cosas, a mirar los asuntos espirituales con sumo sacro, con solemnidad, y que podamos también hacer misericordia. Dijo la palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Si conocieses lo que es misericordia, que tengamos amor por nuestro prójimo. El Señor lo bendiga y me bendiga en esta causa. Dios, por supuesto, no se complace en afligir. No es que se deleite. Y uno podría decir, pero ¿cómo es este episodio si Dios entregó a los judíos en manos de los babilonios? Bueno, es cierto. El pueblo reiteradas veces fue animado a ir a los caminos del Señor. Fueron enviados profetas haciéndole mención de qué podría pasarle con el pueblo si ellos no se arrepentían, no volvían. Y cuando ya era muy tarde, les dijo, déjense llevar y en 70 años volverán. Pero déjense llevar porque si se resisten va a morir mucha gente. No escucharon y murieron muchas personas. El templo de la ciudad, todo fue destruido a cenizas. Realmente la manera como los babilonios destruyeron todo fue también muy, muy extremo. Y el Señor no se complace en esto, en la aflicción de su pueblo. Y también va a manifestar su ira
su rechazo, su negativa en lo que el pueblo hace, y entonces de esa manera se presenta ahora el juicio contra Babilonia. Podemos encontrar esto en el libro de Esdras, capítulo 5, verso 12, ¿verdad? El juicio de Dios contra los babilonios como consecuencia de haber afligido en extremo al pueblo del Señor. Jeremías capítulo 51, de la misma manera, se relata lo que es este mismo episodio. La ira de Dios contra el mal, que finalmente culminará en su erradicación, procede de su amor por todos y de su deseo de tener un bien final del universo, que a su vez está en juego en toda la cuestión del pecado, la rebelión y el mal. De hecho, hay un mayor escenario que tal vez nosotros con una mente que es finito, ¿verdad? Que es una mente que no es infinito, ¿verdad? Es una mente que solo contempla muchas veces lo que está a nuestra realidad alrededor, pero esto es mucho mayor. Se trata del reino de Dios, se trata del universo del Señor. Así que contemplemos al Señor obrando extraordinariamente, pero Dios hace juicio. Y un día también hará juicio contra todos aquellos que maltratan a los seres humanos, hacen violencia contra los animales, con los que destruyen la tierra. También Dios hará juicio como tal, como parte y respuesta de su ira en relación al amor, porque es contra el mal esto. Veamos el último punto que Dios nos invita ahora a que nosotros podamos mostrar también compasión. Un día vendrá la ira del Señor. Viene el día del Señor. Esa es la segunda venida de Cristo Jesús. Pero mientras aún venga, aún esperemos ese momento, debemos nosotros mostrar compasión con nuestro prójimo. Debemos mostrar amor. No, es que fulano me hizo esto, sutano no. Cuidado. El libro de Salmos, capítulo 32, el verso 35, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y no te apunte en este asunto. 32, el verso 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y los que les está preparado se apresura. Note esto. Es que fulano me hizo esto. No, mía es la venganza, dice el Señor. Así que ponga paz en su corazón en esta oportunidad. Ponga tranquilidad en su corazón. Vaya a Cristo Jesús. En última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. También hará desaparecer la ira y el enojo, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Nunca más habrá ira divina, porque nunca más habrá necesidad de ella. Qué pensamiento tan maravilloso. Porque el pecado habrá sido erradicado, el mal, la violencia habrá sido eliminado para siempre. No busquemos vengarnos, amados míos. No busquemos, mostremos compasión. Jesús dijo una vez: amad a vuestros enemigos, amadlos. Así que amemos. Hay gente política, vecinos, amigos, a veces le hacen la vida imposible a uno. Ore al Señor y dígale: Señor, ayúdame a tener paz en el corazón. Dame tranquilidad, oh Dios. Y el Señor ha de conceder esta causa. Pero vamos a Cristo Jesús. El amor, no menos que la justicia, exige que este pecado fuera castigado por obra de la misericordia de Dios. Miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos había que castigar a los pocos. Ahí es la ira del Señor. No es que Dios se deleita en mostrar su ira contra muchas personas. Pero recuerde, el escenario es mucho mayor. Se trata del universo, la restauración para las cosas eternas, buenas. El Señor sea con usted, el Dios Todopoderoso lo bendiga. Preparémonos para el reino de Dios. Vivamos como ciudadanos para las mansiones celestiales. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Bendiciones y desde ya, feliz sábado. Oramos. Gracias, nuestro buen Dios, por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu amor. Enséñanos a vivir de tal modo como ciudadanos del reino de los cielos. Ayúdanos a tener paz, tranquilidad y amor por nuestro prójimo. En Cristo Jesús te pedimos y oramos. Amén, Señor. Amén.